la cabina y con él abordaremos temas de su sector, pero por supuesto también coyuntura nacional. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por radio, no sé, por la televisión y por las redes sociales. Efectivamente, hay que aprovechar hoy para rendir homenaje al Día del Maestro, que fue ayer domingo, como tú lo has recordado. Como es feriado, no ha habido programa y no han habido las mismas actividades que en un día laborable como hoy. Lo que se conmemora es que el Libertador San Martín muy tempranamente se dio cuenta que no hay una república viable si no hay una educación para todos. Y fundó por eso un día 6 de julio la primera escuela normal de varones de nuestra república. Y eso es lo que nosotros conmemoramos desde el inicio de nuestra república. Necesitamos mejorar nuestra educación y hacer que sea un instrumento de unidad nacional, de cohesión de la sociedad. Por eso interrogaremos al ministro respecto de sus logros y lo que queda pendiente por hacer en lo que le quede de gestión. Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros. Importante porque usted acaba de retornar de París, donde se ha firmado un convenio que beneficiaría directamente a estudiantes de 25 colegios, los 25 colegios de alto rendimiento, pero esto es parte además del proceso de adhesión a la OCDE. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados de ese viaje que usted ha hecho? ¿Qué implicancias tiene el convenio? ¿Y cómo avanza este proceso de adhesión cuando además sabemos que hay algunas objeciones o consejos, por lo menos, que ya ha expresado la organización para que el Perú finalmente concrete esta meta? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio, Mávila, Fernando, gracias por la invitación. Saludar de manera fraterna y solidaria al ejemplo que nos dan los maestros de corazón, los maestros del Perú. El día de ayer se conmemora el Día del Maestro, el 6 de julio. Hoy se ha dado un asueto para nuestros maestros del sector educación pública. Y por supuesto que el viaje de trabajo, la visita a Francia, constituye un hito dentro de una serie de actividades que hemos tenido en el ámbito internacional. Hemos estado en enero en Washington, en la capital de los Estados Unidos, para trabajar también con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. En Londres estuvimos en el Foro Mundial de Educación, justamente para plantear nuevas estrategias que fortalezcan este contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido de la Gran Bretaña y la cooperación técnica de Finlandia, que nos coloca sinceramente en una posición muy positiva en el ámbito latinoamericano. Por ejemplo, para construir 41 escuelas bicentenario ya entregadas, pero serán 75 a fines del año, y que forma parte de esta nueva política de infraestructura educativa que es tan importante y que además la Presidenta de la República ha liderado desde el primer momento en su gobierno. Y el viaje a París constituye un elemento adicional que nos permite fortalecer las relaciones con Francia después, justo después de la visita de trabajo exitosa que tuvo la señora presidenta Dina Boluarte con el presidente Emmanuel Macron en Niza, en el marco de la Cumbre Mundial de los Océanos. Hace apenas unas 2-3 semanas atrás se dio esta visita. ¿Esa visita y fue muy positiva? ¿Generó la suya? Generó de alguna manera porque se enmarca, por ejemplo, en todas las nuevas acciones que podemos llevar adelante con Francia. Recordemos que la Alianza Francesa de Lima es la alianza francesa con más estudiantes que aprenden francés en el mundo, sin dejar de lado, por ejemplo, la importancia que tuvo en su momento la misión francesa para trabajar con nuestro ejército y avanzar en el proceso de institucionalización del ejército peruano en el siglo XIX. Y hay una relación con la francofonía, hay una relación muy positiva con Francia, y la idea era fortalecer el mensaje ante la OCDE de que estamos cumpliendo con todos los hitos que se nos han planteado. Tuvimos una reunión con los representantes también de la OCDE en el ámbito educativo, si me permite, y con la UNESCO. Antes de que la hora nos gane, porque debemos ir a las 8:15 a la pausa, para terminar de hablar de su visita a Francia, este convenio clave, ¿en qué consiste y por qué considera el Ministerio de Educación que beneficiará directamente a estudiantes de los 25 colegios de alto rendimiento? ¿Qué es lo que se ha logrado
¿Y cuál es el beneficio directo para los estudiantes? Sí, con este convenio concluimos la visita el jueves en la tarde, firmando este convenio en la residencia y en la embajada del Perú en Francia. Gracias a la gestión de nuestro embajador Rolando Ruiz Rosas, a quien le agradezco toda la atención durante la visita de trabajo, 3 días intensos de trabajo, y ahí los investigadores franceses que colaboran con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en todos sus distintos temas de investigación van a poder informar, dar cuenta de sus investigaciones, de la problemática que ellos abordan en los colegios en todas las regiones del Perú, en los COAR. Sabemos que los COAR son estudiantes de excelencia, es un concurso nacional, Fernando, Mávila, que convoca a más de 20.000 alumnos cada año para incorporarse 2.000 estudiantes en los COAR y que realmente son estudiantes de muy alto nivel, y todos los temas del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo son multidisciplinarios y tienen que ver con problemáticas regionales muy interesantes que nos ayudan a contribuir al desarrollo del Perú. De acuerdo, pero yo quisiera terminar en lo que a mí concierne respecto de preguntas sobre el sector, sobre un tema que ha sido destacado aquí en esta mesa el día sábado por el exministro Idel Wexler, que nos ha contado lo que él pasa a recibir como pensión al cabo de más de 50 años de trabajo en el sector público como educador público y privado. Y hay un artículo en la República el día de hoy de la exministra Flor Pablo que dice lo mismo, que los maestros que tienen un ingreso mínimo de más de 3.000 soles ahora, cuando se jubilan pasan a cobrar 800 soles. ¿Cómo cree usted que se puede hacer para resolver gradualmente este problema que es grave para personas que tienen en la perspectiva jubilarse y pasar a cobrar muchísimo menos de lo que venían cobrando al cabo de décadas? Bueno, Fernando, Mávila, hay que empezar por, primero que nada, el reconocimiento a nuestros docentes. Se ha dado un aumento salarial muy considerable, más del 34% de aumento de los docentes desde el 22 hasta ahora, en todas las escalas de la carrera pública magisterial, en todos los mecanismos de contratación. Estamos hablando de un esfuerzo financiero sin precedentes que implica alrededor de 600.000 docentes en el Perú, 425.000 ahora de la carrera pública magisterial. Se ha mantenido la meritocracia con resultados muy importantes. Más del 70% de los docentes del Perú forman parte de la carrera pública magisterial. Aumentos para los pronoíes también, que son parte fundamental. Los profesores de los institutos tecnológicos y pedagógicos, más de 14.000, que no habían sido reconocidos en años. Y por supuesto los docentes universitarios también, equiparándolos al nivel de los docentes de las universidades privadas. El esfuerzo del gobierno es considerable, tomando en cuenta que este año también, en un esfuerzo de reconocimiento, es muy importante recordarle a la opinión pública el aumento para la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, que es un hecho muy, muy relevante después de más de 12 años de olvidos y abandonos. Y por eso nosotros consideramos que la pensión universal es el primer elemento que hay que tratar de ir buscando como esfuerzo nacional que nos permita avanzar juntos. Y por supuesto, poco a poco iremos viendo ese tema de los de tocar justamente docentes. los temas de coyuntura, de mi parte también quería hacerle una última pregunta sobre el sector. ¿Cuáles serían los logros que usted destacaría en el último año de su gestión, cuando los detractores o los críticos de la gestión señalan que se destina mucho a infraestructura o que se ha destinado recursos a infraestructura y a sueldos, pero que no se está observando mucho el mejoramiento del nivel del aprendizaje y que todavía no llegamos a niveles prepandemia? ¿Cuál diría usted son sus puntos fuertes y cuáles son los retos que todavía piensan tienen que cumplir de cara al final del gobierno? Gracias por la pregunta, Mávila. 11.000 millones de soles de inversión pública entre el esfuerzo del Ministerio de Educación, pero también ANIN y Reconstrucción con Cambios en nueva infraestructura educativa, representa hoy 153 nuevos colegios ya entregados y para diciembre de este año más de 200. La señora presidenta seguirá inaugurando colegios, las escuelas Bicentenario, que son 41 en este momento y que son, digamos, un nuevo rostro que es
comparativamente hablando, muy superior a lo que hicieron otros gobiernos que duraron 5 años en el cargo. Eso es parte de ese esfuerzo extraordinario que tiene que ver con la infraestructura educativa, pero en la encuesta nacional de logros de aprendizaje publicada este año también hay avances considerables en lectura, en matemática, en escritura, en regiones, por ejemplo, que sí venían muy rezagadas, regiones amazónicas, Loreto y Ucayali, que han tenido resultados muy importantes, aparte del liderazgo que conocemos y reconocemos de la región Moquegua, Tacna y Arequipa, que son tradicionalmente ahí donde encontramos mejores resultados. Y de los 9 indicadores de PISA de la OCDE, en 7 el Perú está por encima del promedio internacional en términos positivos y solamente en 2, en infraestructura y en aprendizajes, tenemos que mejorar. Es parte de los temas que hemos abordado en Francia, por ejemplo, nos mencionaba durante la en pausa estos un nuevos tema métodos, importante, ¿no? También, que habla de la separación de algunos maestros con antecedentes judiciales. Con sentencias, Mávila, nosotros hemos descubierto con Azoro que había muchos docentes y personal administrativo en el sistema educativo público y privado que tenían sentencias por homicidio, por violación o acoso sexual y terrorismo, que es algo más complejo aún, que trabajaban en el sistema educativo. Entonces nosotros los hemos separado definitivamente. ¿Cuántos son los que hemos separado? Sí. Más de 1000 en este momento. Es una política continua que hemos iniciado desde que yo llegué el 1 de abril del 2024 como ministro, también reforzando ese encargo que nos dio la señora presidenta de la República, Dina Boluarte. Y hemos bloqueado a 2.900 docentes y administrativos que tienen denuncias fundadas en torno a temas vinculados con el acoso sexual. Es un tema delicado y hemos procedido administrativamente para evitar que sean contratados en otras UGELes de las zonas del Perú. Para pasar a temas que no tienen que ver solamente con su sector y hacer un tránsito, quisiera que nos diga una palabra sobre las condiciones de seguridad en los barrios en los que hay escuelas y universidades, porque hemos visto casos en donde la criminalidad y la delincuencia termina por afectar la vida de las escuelas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué datos nos puedes dar sobre esto? Y eso nos llevará a conocer su opinión sobre la política para enfrentar la criminalidad que este gobierno, del cual usted forma parte, está llevando a cabo. Sí, en marzo, cuando iniciamos el año escolar, tuvimos algunos desafíos muy importantes en materia de seguridad. Se han ido atendiendo, resolviendo con la Policía Nacional, que es la que tiene que actuar en esos casos, pero desde el sector educación nosotros hemos promovido la capacitación y el diálogo con los padres de familia, con las escuelas privadas y públicas, conectando el sistema de videovigilancia con la central 105 de nuestra policía y del Ministerio del Interior para poder justamente prevenir, explicarle a las familias y a los colegios de qué se tratan estas extorsiones, animar y proteger cualquier tipo de denuncia que sea inmediata, y esto ha tenido como consecuencia una reducción considerable de estos casos de denuncia. Eso no lo digo yo, lo dicen también los alcaldes concernidos por la declaratoria de estado de emergencia en algunos de los municipios de la zona urbana de Lima metropolitana, y que son parte de los testimonios positivos que luego de una situación difícil se ha ido resolviendo. Y, por ejemplo, en relación al tema de la minería ilegal en Patás, este estado de emergencia ha tenido resultados. Hay un modelo muy interesante que está funcionando, que está, digamos, enfrentando con mucho valor la violencia de la delincuencia y del crimen organizado en esa zona del norte de nuestro país, que seguramente, yo creo, puede ser un modelo, Fernando, Mávila, para otras zonas del país en donde enfrentamos retos similares por esta delincuencia criminal extremadamente violenta que a algunos nos hace recordar métodos terroristas que creo tenemos que erradicar completamente de nuestra vida pública. Este fin de semana, el portal Ojo Público ha revelado que se afilió usted desde marzo de este año al partido Ciudadanos por el Perú, un partido que ha estado vinculado con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. ¿Cuál es el sentido de la afiliación?
¿Esto significa que usted va a postular a algún cargo? ¿Qué supone su militancia y qué lo llevó a afiliarse al partido que acabo de No, es mencionar? una elección de convicción, en primer lugar, que tiene que ver con mis derechos constitucionales, como lo tenemos todos los peruanos que consideramos importante organizar de una forma mucho más sostenida en el tiempo una participación en la vida pública. Y yo soy un convencido de que tanto los partidos como los sindicatos tienen que ser actores fundamentales en la mediación y en el diálogo político. Mi trabajo como ministro de Educación está totalmente abocado a servir técnicamente desde la perspectiva de gestión los resultados para mejorar la educación en el país en todos sus niveles y no tiene nada que ver con ese tema Usted político. acaba de ¿no? decir algo importante, es mi derecho constitucional. Nadie está objetando el derecho constitucional, pero sí llama la atención la elección del partido, pero sobre todo la motivación que puede llevar a un ministro enfrascado, digamos, en un sector como el que usted maneja, en el último año, a puertas de un proceso electoral, a elegir una militancia partidaria activa. Entonces, la pregunta es, usted dice por convicción, ¿por qué eligió ese partido? Mire, habría que remontarnos a una etapa de juventud temprana en que corría el año 84, 85, Alfonso Barrantes era alcalde de Lima y me tocó participar y organizar algunas brigadas, algunos equipos de participación juvenil en relación a lo que fue el vaso de leche en ese momento, la memoria de la importante figura de José María Arguedas, que es parte del ideario del Partido Ciudadanos, en donde se habla de la fuerza de la cultura andina para entender lo que es el Perú como un aspecto estructurante de nuestra sociedad y de los retos que tiene el Perú para fortalecer su identidad y su cohesión nacional. Y sobre que a mí en lo personal me marcaron y que me inspiran también. O las designaciones de funcionarios que también son militantes No hubo en ninguna, el partido. no hubo ninguna. Me imagino que usted ha leído el informe del portal. No hubo ninguna, los mismos proponentes, se retiraron de esa posibilidad de incorporarse al FONDEP, que es una entidad que tiene también autonomía administrativa en el Ministerio de Educación. ¿Va a ser candidato a algún cargo público el 26? Estoy abocado a mi tarea como ministro de Educación, Mávila, Fernando. ¿Hasta cuándo? Porque si quisiera ser candidato tendría que renunciar en octubre, ¿no? Bueno, en ese momento se verá en función del ambiente y de lo que se pueda también reflexionar, pero no tengo ninguna aspiración política más que servir al Perú desde donde estoy. Muy orgulloso por mi filiación también. Yo soy nieto e hijo de docentes y yo mismo he sido docente desde los 14 años. El día de ayer, o ese fin de semana, la presidenta reunió a la prensa para responder algunas preguntas. La conferencia llamó la atención porque se circunscribió por la organización, digamos, al tema de los anuncios que haría el gobierno con relación al reinfo y la minería ilegal. Pero usted es una persona cercana, ha trabajado con la presidenta cuando ella era ministra incluso. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué la presidenta no entiende que preguntarle por las denuncias que hay en su contra o por el incremento salarial también son preguntas que debería responder en su calidad de mandataria y temas sobre los que hay que rendir cuentas, que no son ajenos a los temas de Estado, porque se reiteró durante la conferencia, por favor, preguntas vinculadas a temas de Estado, preguntas personales no, pero un tema de Estado también es el incremento salarial de la presidenta. Una pregunta de Estado también tiene que ver con la ausencia de la presidenta, eventualmente, si así se hubiera producido de sus funciones, debido a la intervención médica. Sobre esa pregunta, ¿qué diría usted? ¿Por qué se dirigió en esos términos y por qué la presidenta no termina de responder a esas preguntas? Mávila, Fernando, la presidenta respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas, al mismo tiempo que lideró a un equipo de ministros
encabezado también por el premier Eduardo Arana, en torno a temas muy importantes para el país, como es esta transformación en torno al registro de la minería. Y es importante porque tiene que ver con algo que es fundamental para el desarrollo. Sin duda, y lo hemos destacado al inicio del programa, sin duda es un primer paso que hay que dar con firmeza. Mi pregunta iba por el otro lado, porque ella descalifica preguntas que también son importantes, porque los temas que se abordan en esas preguntas incómodas son precisamente los temas que llevan a que haya, digamos, esta desaprobación alta y falta de confianza en la gestión de la presidenta, ¿no? O que uno diga es completamente inoportuno un incremento salarial. Por ahí va la pregunta y la reflexión. La presidenta respondió a esas preguntas y yo creo que hay que reconocer, como lo hizo hace poco un periodista español, un colega suyo, Román Sendoya, en torno a la figura de Dina Boluarte como alguien que nos permitió recuperar el rumbo a todos los peruanos, un rumbo basado en la importancia de la inversión privada, la recuperación de la inversión pública para el desarrollo y enfrentar retos y temas que estaban postergados, el destrabe de obras fundamentales, las inauguraciones tanto del puerto de Chancay como de nuestro nuevo aeropuerto. En fin, son políticas de fondo que gracias a este liderazgo y esta capacidad de diálogo con el Congreso de la República que antes no habíamos tenido, Mávila, Fernando, recordemos las fracturas institucionales y a veces hay digamos, una tensión en términos mediáticos que es comprensible dentro de la democracia, pero al mismo tiempo la presidenta tiene todo digamos, toda la responsabilidad de responder cuando ella considere y se comunica con la población. Eso es algo que también hay que reconocerle con su propio estilo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pregunta final. En un momento dado había una cantidad enorme de escuelas que no tenían acceso al agua potable. Esto no tiene que ver con el edificio escolar, sino con el barrio. ¿Qué porcentaje todavía nos hace falta colmar para que todos los niños de nuestro país tengan servicios higiénicos y puedan lavarse las manos de una manera adecuada? Mire, estamos trabajando con las escuelas, Fernando. En Lima Metropolitana hemos intervenido en más de 168 escuelas. Estamos invirtiendo 14 millones de soles para mejorar esa infraestructura básica. También en el Internet hemos decidido centralizar los procesos de contratación hasta el final del gobierno para darle una mejor calidad de Internet, incluso en zonas alejadas a través del satélite. Y, por supuesto, trabajar con los alcaldes de la mano para poder tener ese espacio y esa alternativa de la mejor manera para que puedan tener instalaciones sanitarias adecuadas. Con vivienda también tenemos un proyecto que vamos a ver cómo podemos desarrollar todavía más para que no solamente ponga el agua hasta la puerta de la escuela, sino dentro de la misma escuela, porque son los técnicos de SEDAPAL los grandes expertos de este tema. Bueno, muchas gracias por su respuesta, señor ministro Morgan Quero, responsable de la Educación Nacional y miembro del Gabinete de Ministros. Muy buenos días y gracias por su presencia. Gracias. Gracias, Fernando, Mávila. Un saludo a todo el auditorio.